Si tienes una cuenta en la plataforma de FX Replay, revisa la descripción y regístrate en el formulario para que seas parte de las mentorías del grupo VIP de backtesting de AcaTrading. ¿Qué pasó el día de hoy? Vamos a estudiar cómo es que la identificación de máximos y mínimos de plazo intermedio, de corto plazo, de largo plazo, nos permite tomar operaciones en contextos en los que es complicado operar. Lo que les voy a mencionar en esta sesión breve se va a complementar con el Market Review del 17 de noviembre del 2023, así que luego, más tarde o mañana revisen ese video que seguramente va a servir de complemento. Estoy utilizando el activo el NQZ, ¿sí? A ver, mejor así. Estoy utilizando el NQZ, que es el último contrato trimestral del año. No estoy utilizando el otro activo, el NQ1, porque allí tengo todos mis dibujos y quiero hacer este análisis sencillo con ustedes. ¿Qué fue lo que consideré el día de hoy? Lo primero, para que nosotros tomemos una decisión, no podemos tomarla si no tenemos respaldos de temporalidad mayor. Así que lógicamente no empiezo por temporalidad de un minuto, me voy a temporalidad diaria. Pan. Y vamos al presente. Y voy a quitar esto de aquí. Muy bien. ¿Y qué era lo que yo tenía marcado para la sesión del día de hoy? De hecho, llevo trazado este volume imbalance desde el jueves, ¿no? 2 días. Con este, 2 días. Lo voy a trazar con color naranja. Y luego tengo este límite superior del Fair Value Gap en forma de bici del 13 de julio. Listo, créanme que no necesito más niveles. Ya está. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque son los niveles más cerca al precio o más cercanos. Trazo, en efecto, ahí está. Trazo el límite superior de este Fair Value Gap, aunque podría hacerlo con este, porque me importa más un BPR que un Fair Value Gap que está a punto de cubrirse. ¿Vale? Y mantengo ese nivel, es decir, mi criterio me permite no cambiar ese nivel. Tu criterio probablemente te diga, oh, puedes marcar este y este. Y créeme que no vas a encontrar ninguna diferencia. Pero vamos al hecho de qué hice yo y luego lo vamos a complementar si queda tiempo. Entonces, listo, solo necesito 2 niveles en temporalidad diaria, pero hey, ¿yo marco niveles a la izquierda siempre así nada más? No, yo empiezo por entender en qué etapa de movimiento me encuentro. Es una etapa de movimiento expansivo. Y si el precio está subiendo, que sube, que subiendo, que sube, voy a buscar un swing que me permita a mí entender en qué desviación estándar me encuentro, ¿no? Acá tenemos visualmente el rompimiento de un mínimo, ¡pum! Rompimiento de un máximo, y allí podemos proyectar desviaciones estándar. Yo sé que muchos lo han hecho así, ¿verdad? Y han tenido allí un nivel de referencia. Y de hecho, ya tengo market shift, desviación estándar, desequilibrio, un nivel adicional, ¿no? Como para encerrar al precio, pero lo puedo hacer con este nivel como lo puedo hacer solo con la desviación estándar. ¿Se me explicó? De hecho, en la sesión de trading de hoy yo tenía ese nivel allí en medio y si bien recuerdo, operé contra todo ese nivel. Pero ahora lo vamos a revisar. De hecho, lo voy a mantener para que ustedes puedan entender también la diferencia. Bien, con todo esto, vamos a una hora. Y en una hora lo que a nosotros nos importa es qué pasa en la sesión del día de hoy, que son básicamente estas dos velas, o tres diría yo, la de las 9, las 10 y de las 11. Aquí viene una gran consigna. ¿De dónde trazo el market shift? ¿O dónde lo encuentro para proyectar desviaciones estándar? Y en el market review del 16 de noviembre, que se cargó hoy de hecho, sí, creo que se cargó en la mañana, les expliqué como, como recordatorio
que en la medida en la que ustedes no vean un patrón visualmente estructural relacionado con el market shift, no podemos simplemente fiarnos de una vela, ¿no? Porque acá tenemos una vela alcista, una vela bajista, un movimiento alcista y ¡oh! Se rompió. De hecho, tengo ejemplos en la lista de backtesting y en la lista de Hablemos de Trading con acá traders en los que ubico este tipo de contextos y resulta que cuando trazo las desviaciones estándar y me voy a temporalidad más baja, al final no coinciden. Esa es la razón por la que, esa es la razón fundamental por la que en mi caso yo sí puedo permitirme bajar a 15 minutos. De hecho, si me permiten, pum, voy a irme nuevamente a temporalidad diaria porque creo que este Fibonacci no se visualiza. Así que quiero revisar ese detalle. Ah, ahí está, muy bien. Ahora sí, vuelvo a una hora. Muy bien, suficiente. Entonces voy a trazar este como un nivel de referencia, pero a mí me gusta trazarlo con este tipo de líneas, ya en esa temporalidad. Como voy a trazar otro Fibonacci, lo borro en la temporalidad diaria, me quedo con el nivel y vengo aquí. Porque yo necesito entender por qué el precio está abajo. Y si por alguna razón se va a dar la vuelta, antes de ponerme a buscar, oh, se rompió un mínimo, oh, se rompió un máximo, tengo desplazamiento, expansión. Antes de hacer eso aquí y entender el contexto, primero necesito confirmar este nivel. Es decir, encontrar el fundamento de por qué el precio contrajo hasta este nivel de desviación estándar diaria antes de que genere todo este movimiento de contracción y si lo miramos desde lejos, ok, ok, está dentro de un rango, ¿verdad? Vale, me voy a 15 minutos, restablecemos el gráfico, estamos descomponiendo cada una de las velas de una hora en cuatro. Tenemos ruptura de máximo aquí, ruptura de mínimo aquí, y estos detalles los explico en el market review, ¿vale? Esta descomposición como tal es la que surge en 15 minutos, pero a mí no me interesa porque al final esto es lo que yo veo en una hora como tres velas alcistas. A mí lo que me interesa es entender el movimiento bajista en forma de una vela, pero confirmarlo aquí con esta temporalidad, hablando de la estructura que me forma esa vela o de la estructura que contiene o que está dentro de esa vela. Entonces aquí tengo este máximo y este mínimo. Yo creo que gracias a el ejercicio visual que ustedes han realizado porque hacen backtesting constantemente y aplican el Vademecum, entienden perfectamente, ¿no? Máximo, mínimo, se rompe, contracción, boom, primera, miren, segunda. Ángel, pero no puedo trazar aquí las desviaciones estándar. Estaría mal, Ángel. Sí lo puedes hacer y vas a tener algún tipo de feedback, pero esto es lo que te va a arrojar temporalidad de 15 minutos, una estructura mucho menor y además te van a salir 8000 desviaciones estándar. Yo lo que quiero es confirmar este movimiento y antes de enamorarme más de la temporalidad de 15 minutos, me regreso a una hora y listo, y listo, y acá continúo. Entonces, ¿qué sucede, no? En este punto nos podemos dar cuenta cómo el precio alcanza la tercera desviación estándar y reacciona. Al menos esto es lo que sucedió el día de ayer. Cuando vamos a buscar un desequilibrio, preferentemente el desequilibrio lo tenemos que buscar en el swing más reciente. Si teníamos a la vela de las 9 de la mañana cayendo, preferentemente hay que buscar el desequilibrio en el swing más reciente o en el anterior o en el anterior, pero que esté cerca al precio para yo poder definir mi rango operativo, ¿no? Es decir, un fair value gap que me permite entender si el precio va a reaccionar o si por alguna razón se va a romper y ¡buah! La dirección va a cambiar. Y no lo tengo ni en este swing, ni en este swing, ni en este, ni en este, ni en este. Acá sí podría trazar un BC, pero yo voy a continuar utilizando este fair value gap porque de hecho lo usé como referencia el día de ayer, jueves. Y el PDF de recursos operativos menciona si puedes mantener un desequilibrio hacia el presente, claro que sí. Mientras te sea referencial, claro que sí.
Entonces lo que hice fue, ahí está, tenía este desequilibrio o referencia. Vamos a marcarlo con eso. ¿Por qué hago todo esto? Porque quiero que entiendan cómo llego a una conclusión. Bien, tenemos a la vela de las 9 de la mañana cayendo, entonces ahora esto es lo que hay que descomponer en temporalidad menor. En el Market Review les explico que a cada una de las desviaciones estándar ustedes le pueden trazar matrices PD Array y estas van a ser herramientas fulminantes de interpretación. Entonces ustedes toman la matriz PD Array y empiezan a hacer esto, ¿no? Ahora, dense cuenta del detalle. Cuando el precio se va a devolver en contra, o sea, va a cotizar en contra de la proyección de desviaciones estándar, siempre, siempre, en este caso, proyecciones bajistas y movimiento alcista, lo va a hacer desde el área de descuento. Descuento, premium, descuento, premium. Va a caer, y fíjense, aquí, acercamos un poquito. Cuando tenemos este tipo de contracciones, ya esto nos dice algo interesante, ¿no? A ver, no vas a operar una compra porque no necesariamente vas a tener un market shift. Ahora lo vamos a decodificar también, incluso haciendo otro análisis, cómo es que llegaríamos a la misma conclusión. Fíjense en los cuerpos, cómo se mantienen justo allí, cerca del límite superior. De hecho, voy a colocar aquí etiquetas de precio, 15.863 en el límite superior de este CIBE, precio de cierre, 15.000. Oh, un segundito. Traer al frente, este, traer al frente. Estas son las cosas que a mí me ayudan a confirmar qué hacer, ¿no? El ver una confluencia o un acercamiento entre los precios máximo, mínimo, apertura, cierre de las velas en relación con los límites de un fair value gap o el consequent encroachment de un fair value gap. Si lo hacen en Forex, con la apertura de un order block, con un rejection block, por ejemplo. Porque esto lo que te está diciendo es que ningún movimiento se está generando al azar. Pero Ángel, ¿cómo entonces llegas a la conclusión de venta justo en la apertura de la vela de las 11 de la mañana? Porque eso es lo que tenemos que estudiar, ¿no? El día de hoy operé en el periodo de la muerte, que inicialmente les he recomendado que preferentemente no coloquen operaciones allí. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Eso lo vuelve interesante. Me voy a ir ahora a temporalidad de un minuto. Borro esta etiqueta ya. Y en un principio lo que yo tenía era este máximo, ¿no? Y les había mencionado la importancia, a ver, lo voy a marcar inicialmente con rojito. La importancia de ese máximo reside en que es un máximo que me genera o de donde se genera un movimiento que me rompe el fair value gap para empezar. Sí, me crea un mínimo más bajo que el anterior en términos de movimiento que supera un fair value gap en forma de CIVI, que se los mostré. Que Ángel es un BPR, en teoría sería un BPR, sí, en teoría. Pero ¿cómo nos preparamos para operar en un escenario tan complicado como este? Tienes máximo de plazo intermedio. Siempre empiezan por el de plazo intermedio. Porque yo lo hago así. No les puedo decir que hagan algo que yo no hago. ¿Y eso qué les permite? Eso les permite actualizar. Claro, si se te forma un máximo que no supera ese, entonces ahora este pasaría a ser tu máximo de largo plazo, ¿no? Por eso yo empiezo por los máximos de plazo intermedio. Porque cuando empiezo por esos máximos, puedo identificar rápidamente máximos de corto plazo que son susceptibles de neutralizar. Y si la estructura se forma a favor de lo que, de las premisas iniciales que ya tengo aquí, entonces puedo actualizar. Necesitas información para actualizar. Y eso es lo que te permite empezar por un máximo de plazo intermedio. Si empiezas por un máximo de largo plazo y se rompe, entonces tu conclusión sería que inmediatamente la estructura va a cambiar. Y si al final no cambia, entonces caerías en ambigüedad. Y lógicamente no podrían empezar por máximos o interpretando máximos o mínimos de corto plazo, porque son los que
se rompen más fácilmente. Entonces, necesitan un key level de referencia, un máximo, un mínimo de referencia, que les permita a ustedes entender que ese no se debe de romper. Y si se rompe, alerta, 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 ¿me entienden? Por eso es que yo empiezo con este máximo. Listo. Empiezo con este máximo puesto que me genera un movimiento de ruptura. Tengo el fair value gap en forma de CB, la desviación estándar de temporalidad de 15 minutos. Bien. E inmediatamente tengo un movimiento alcista. Y acá es cuando, ok, vamos despacio. ¿Qué sucede? Que al romperse este máximo, ahora hay que prestarle atención a este nivel, ¿verdad? Porque en teoría, este sería el primer indicio para hacer un planteamiento diferente, o sea, que el precio ya no continúe cayendo, sino que suba. Sin embargo, si el precio va a subir, no es que tú inmediatamente tomas este CIBI y dices, bueno, me voy en compra y le metes la compra acá, tú estás acá y ¡pum! Adiós. No. Entonces es aquí cuando yo empiezo a hacer esto, ¿no? Trazo este mínimo porque este mínimo, en teoría, si se rompe, me estaría indicando que el precio va a continuar cayendo. O si este máximo se rompe, me indicaría que el precio va a continuar subiendo. A ver, ¿qué pasó a lo largo de la sesión? Que en efecto el precio rompió este mínimo, contrajo y siguió cayendo, porque fíjense cómo se respeta esto. Aquí tengo sell side liquidity y aquí tengo sell side liquidity. Yo no te digo que porque mires esto, la estructura va a cambiar y se va a caer 8.000 kilómetros. No, 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 en absoluto. Pero si estuviste en la sesión de trading en la mañana, mencioné que si se rompía este máximo, se generaba el planteamiento en compra. Y antes de llegar a eso, que pasó, de hecho pasó, estudiemos desde este máximo hasta la ruptura de este mínimo. Yo le trazo una matriz PD array a este máximo hasta este mínimo. ¿Por qué lo hago? Porque ahora resulta que tengo un máximo más alto que el máximo de plazo intermedio anterior que inicialmente tenía. Y de ese máximo más alto, antes de nombrarlo, de nominarlo, primero me enfoco en el movimiento. Fíjense en este mínimo. Si este mínimo fuera o se quisiera convertir en un mínimo de plazo intermedio, no se rompería, me generaría un máximo más alto y por lo tanto ese nuevo fractal sería útil para mí. Pero ¿qué pasa? Que no sucede. No se genera un máximo más alto e inmediatamente tengo mínimo de corto plazo. ¡Pum! Susceptible de romperse. Y aquí es cuando yo inicialmente empecé a sacar mis conclusiones y dije, a ver, tenemos mm, máximo intermedio, largo, intermedio, o puede ser incluso corto, intermedio, corto. Sí, es válido hacer eso, pero es que depende muchísimo de cómo empieces. Yo empiezo por un máximo de plazo intermedio porque a mí me ha costado, pero he logrado caracterizar a los movimientos para poder decir este es un máximo, este es un mínimo de plazo intermedio, de corto plazo, de largo plazo. Los he caracterizado o les he dado ciertas cualidades, ¿no? Además de las que ya Michael también establece y Larry Williams incluso también establece. Entonces, si este es un máximo, vamos a hablar de que sea un máximo de largo plazo y va a ser un máximo de largo plazo por lo menos hasta que se rompe el mínimo de ese PD array. Tú vas a trabajar en función de que este máximo no se debe de romper. Que se te van a romper los máximos que están en medio de ese, sí, claro, va a pasar. Acá tenemos mínimo de corto plazo, perfecto, se rompe. Máximo de corto plazo, claro que sí, porque se rompe también. Pero, hey, hey, Ángel, ¿cómo esto va a ser un máximo de corto plazo? Si de este máximo se genera el movimiento, pues tienes razón.
Si de este máximo se me genera un movimiento bajista que rompe con un mínimo, y ya saben que la ruptura de este mínimo era una pauta importante, ¿sí? Para llegar a una conclusión de que iba a continuar cayendo. Este no es un máximo de corto plazo, este también es un máximo de plazo intermedio, porque rompe, genera un movimiento que rompe, mejor dicho. Corrijo allí. Dentro de una estructura en la que tú tienes por debajo de un máximo de largo plazo, un máximo de plazo intermedio, si se te rompe el máximo de plazo intermedio, puedes trabajar hasta antes de que se rompa este máximo. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que definir rangos. Si el precio te saca, que te saque porque va a dar un nuevo indicio, un cambio, ¿no? Un potencial cambio. Y porque estás decodificando correctamente qué máximos o qué mínimos van o no a funcionar. Pero que no te saque porque tuviste un stop loss pequeñito. Que no te saque por el típico concepto de que, oh, mi zona sigue siendo válida, ¿no? Hay gente que toca stop loss ridículos porque son muy pequeños y piensan y dicen, oh, pero mi zona sigue siendo válida. Y dicen y piensan, em, voy a meter otra operación, vamos. Y empiezan a meter una y otra porque su zona sigue siendo válida. Cuando yo coloco una operación, yo solo defino un nivel en el que yo sé que si ese nivel se rompe, la dirección va a cambiar, ¿no? Incluso a veces coloco un primer trade y un segundo trade, tal y como pasó ayer, y coloqué una primera operación y dije, si este máximo se rompe, igual tengo un BPR por encima, revisen el market review de el día de ayer, pero necesitan definir niveles de invalidación. Ángel, pero eso conlleva que yo tenga un stop loss muy grande. Proyecta tu take profit, cumple con tu ratio de 1 a 2. A ver, si en otro lugar te vendieron que tener stop loss chiquititos es lo mejor, bueno, a ver si aplicando ese tipo de modelos te va bien. Yo aplico una serie de consignas, defino niveles, los stop loss no los considero tan enormes, ¿sí? Y al final me he convencido de esos stop loss porque le he hecho el respectivo backtesting y el forward testing. ¿En dónde? En FX Replay, por supuesto. Ya está. Por eso es que ustedes son parte del Big Bad, porque tienen FX Replay. Entonces, se rompe este máximo, tengo el precio en premium y de hecho inicialmente aquí se podría haber planteado una operación en venta, pero a mí no me gustaba la acción de precio. ¿Por qué? Porque todo eso se genera alrededor de aquí, de este Fair Value Gap, que en efecto era un breakaway gap que yo tenía marcado también en la sesión. Voy a colocarlo más grueso y con esto cierro. Fíjense que operar contra ese nivel para mí sería apostar. A mí no me interesa que el precio lo supere y que se caiga. No, a mí me interesa que el precio cotice por debajo, ¿verdad? Y que nuevamente se acomode como una resistencia. Porque si el precio cotiza por debajo, ya para mí eso es un buen input. Y esa es la razón por la que cuando aquí contrae el precio, porque para mí esto es una contracción, lógicamente, porque tengo máximo, mínimo, es una contracción. En este periodo entre las 10:50 y las 11:10, vendo. Y de hecho vendí aquí, creo. Sí, por aquí vendí. Y protegí acá este máximo. Mismas consignas, ¿eh? Aquí, aquí, tengo aquí. Tengo máximo de largo plazo, máximo de plazo intermedio, intermedio, corto plazo. Genera el movimiento, reacciona, el precio se detiene antes de neutralizar el rango y ¡pum! Es decir, operé en venta porque en efecto, antes de que el precio suba, tiene que invalidarte un PDRA, como este, claro. Y ya luego, cuando tenemos el movimiento alcista y se rompe este máximo, miren, se rompió, contrajo,
y boom. Y ya aquí viene otro tipo de información, ¿no? Ok, ruptura de mínimo, ruptura de máximo, swing del breaker, pim pum pam, y ya ustedes van a aplicar lo que ya saben. En este periodo de 20 minutitos va a suceder el movimiento contrario a lo que va a suceder después. Es decir, si el precio va a subir, en este periodo de 20 minutitos vamos a tener este tipo de Judo swing, si lo quieren interpretar o denominar de esa manera. Y esa es la razón por la que yo les recomiendo que no operen este periodo inicialmente cuando aplican el vademecum, porque cuando quieren operar a favor de la dirección que está clara, ¿no? Se van a dar contra la pared si no entienden esos periodos. De hecho, lo que le recomendé a una persona hace poco fue, si aplicas el vademecum, sé capaz de redactar de manera digital, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los primeros 20 minutos, en los segundos 40 minutos, en los terceros 20, en los segundos 20 minutos y en los segundos 40 minutos, ¿no? 20, 40, 20, 40. Si te haces un año de backtesting, son mínimo 200 operaciones. Digo mínimo, pero pueden ser menos. A ver, depende de cada persona. Pero anota qué pasa. O aquí rompió un máximo, aquí rompió un mínimo, aquí formó un BPR, aquí reaccionó el BPR, aquí contrajo el BPR, aquí reaccionó el breakaway gap. Y luego ese documento, ingrésalo a una IA. Y la IA te va a poner el resumen. La IA te va a decir, si son 120 conclusiones que sacaste de un periodo en específico, la IA te va a dar 5 oraciones y te va a decir, ok, aquí el precio suele contraer a un BPR, ¿no? Aquí el precio suele reaccionar a un breakaway gap. Aquí rompe un máximo y se devuelve. Ya, listo. Y esas van a ser tus conclusiones principales. Para que no tengas 120 escenarios, ¿no? De tus 120 anotaciones, la, pones la información en una IA y usas las ideas principales que te arroje la IA como referencia. Eso me parece impresionante, ¿no? Yo hubiera querido tener eso hace años, pero lo tenemos ahora. ¿Qué pasó entre las 10 y 10 y 10 y 50? Ah, ok, pum. 100 conclusiones. Lo pones en una IA y la IA te va a decir brevemente, en 5 o 10 oraciones, qué es lo que más suele suceder en base a lo que tú le hayas colocado como input. Entonces, tenemos como conclusión, si tú aprendes a establecer cuáles son tus máximos de largo plazo, de plazo intermedio. Yo, por ejemplo, acá lo que puedo ver es, tengo un máximo de largo plazo, ¿sí? De largo plazo. Si ya eh, le doy una lectura a todo este escenario, lógicamente voy a tener que actualizar, ¿sí? Porque lo que yo inicialmente utilicé como consigna, a medida que las estructuras se van formando, también va cambiando. Entonces, si tengo que actualizar, tengo máximo de largo plazo, máximo de corto plazo, porque ya tengo esta información, no es lo mismo que solamente tenga el gráfico hasta aquí, máximo de corto plazo, máximo de plazo intermedio, máximo de corto plazo. Ahora, si yo analizo desde aquí, voy a colocar una línea vertical de color amarillo, ¿sí? Línea vertical de color amarillo. Si yo analizo desde aquí, tengo máximo de largo plazo, mínimo de corto, máximo de plazo intermedio, que se rompe, y si se rompe un máximo de plazo intermedio y si se rompe un máximo de largo plazo, tengo cambio de estructura, ¿verdad? Por eso es que, a ver, la manera en cómo ustedes nominen a los máximos o a los mínimos va a depender de dónde empiecen. Lo repito, lo digo de nuevo, la forma en cómo ustedes se codifiquen máximos o mínimos va a depender de dónde empiecen. Y esa es la razón por la que si yo empiezo acá, yo empiezo a pensar, ¿no? Que si este máximo se rompe porque este swing cumple con determinadas características,
voy a asumir que la dirección potencialmente ha de cambiar, pero si se rompe y el precio cae, entonces mantengo mis consignas bajistas. Ahora, si se cumplió mi consigna bajista y ahora el precio me rompe este máximo, pero además me rompe este máximo, entonces cambio de dirección. ¡Pum! No va a ser la única vez que voy a hablar de esto, así que los que no lo hayan entendido en este Zoom, no se sientan mal, pero la clave está en definir con una línea vertical la frontera de donde vas a comenzar a decodificar, ¿sí? Y una vez que tienes todo ya formado, cuando ya el precio ya se ha movido, vuelves a dar lectura, vuelves a dar lectura. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿vale? Y yo creo que con eso van a estar súper preparados.